Muy buen día a todo el presente público. Gracias a la Facultad de Educación por la formación que nos ha dado. Yo soy Rubén Ernesto Beltrán Quirós y esta es mi exposición sobre el trabajo final en la materia de práctica educativa número 2. En la materia nosotros estuvimos viendo diversas situaciones que se presentan en el salón de clases, no solamente la dinámica de la enseñanza y el aprendizaje, cambiar pedagogías o crear estrategias, sino todo el conglomerado de las ciencias sociales que impactan en la educación. Entonces, dada esa tarea de observación, elegimos un lugar, elegimos una problemática e intentamos darle solución a esa problemática. Para fines de este trabajo, se llevará a cabo un taller de educación sexual para alumnos de bachillerato en la Universidad Autónoma de Durango. Bien, aquí comienzo yo mi exposición. Hablando un poquito del contexto de la Universidad Autónoma de Durango, que tiene como dirección que cito en mis diapositivas es Avenida Universidad sin número Alameda con un código postal de 82123 en Mazatlán, Sinaloa. Si hablamos del diseño arquitectónico de esta universidad, se compone de dos edificios que albergan a estudiantes tanto de universidad como de bachillerato. Además cuenta con una diversidad de laboratorios y un, una cancha deportiva y un establecimiento llamado Lobo Dome, donde se llevan a cabo actividades tanto deportivas como de ocio, ya sean conciertos, conferencias, presentaciones, etcétera. Definiendo un poquito afuera del contexto, aquí es importante porque está en una zona que es, digamos, si lo podemos definir, en la zona es para gente media, clase media alta, a la burguesa, a la parte que tiene poder adquisitivo. La universidad se encuentra en zonas donde hay residenciales, donde hay casas de dimensiones extraordinarias, a diferencia de las urbes o más hacia las periferias, además de contar con centros comerciales y avenidas principales como la avenida Rafael Buena, la Marina y de otro lado es donde se encuentran los centros comerciales, que ya casi al malecón. Y repito, las personas que vienen a esta universidad sin un poder adquisitivo clase media, a la clase media alta, a la burguesa. Como descripción, la universidad conjuga tanto bachillerato como universidad. Para uso de este trabajo nada más nos vamos a enfocar en el nivel bachillerato. Los alumnos que elegimos son los grupos del grupo de primer año. Cabe resaltar que es una institución de carácter privado y con las características que ya he mencionado con anterioridad. La matrícula son 1,120 alumnos y la ubicación está ubicada, ya lo comenté hace un momento, y básicamente en su diseño en la periferia lo que lo rodea es pavimentado totalmente, transita demasiada gente, pues es de carácter privado, evidentemente necesita de la circulación y la estimulación para que las personas adquieran el servicio que ofrece la universidad. Bien, el grupo que me tocó a mí es el salón del primero A o 01A. En ese salón son 13 hombres y 9 mujeres. Se parten asignaturas que tienen que ver tanto con las ciencias exactas como en las ciencias para la vida y esas materias afines a lo que pide el sistema educativo obligatorio. Entonces llevan materias como matemáticas, química, ética y valores, introducción a las ciencias sociales, taller de lectura y redacción, lengua adicional al español, informática y avances para preescolares. El diagnóstico. El diagnóstico que se hizo a este grupo es relevante porque, insisto, la mecánica no es que vamos a cambiar tanto con las prácticas de enseñanza-aprendizaje, vamos a meternos a la pedagogía, vamos a meternos a cuestiones más prácticas de los estudiantes. Ok, los estudiantes en el salón pueden presentar comportamientos que sean de manera positiva, pueden estar participando,
Pero el problemático, digamos, lo que surge aquí es el propio manejo del lenguaje del estudiante. Explico. Un estudiante puede hablar con un vocabulario formal dentro de clases. Fuera de clases se supone que tiene que el conocimiento adquirido, pues ponerlo en práctica tanto con los compañeros, porque al final de cuentas vamos socializando con los demás. El problema interviene aquí cuando te das cuenta que la desinformación que hay en los medios de comunicación, dada la situación de complejidad y de incertidumbre que hay, es quienes se vuelven sus líderes de opinión, y a partir de ellos empiezan a hacer comentarios. Es interesante ver cómo es el comportamiento dentro del aula cuando hay un maestro y cómo es el comportamiento cuando se va un maestro, que el léxico utilizan. Y es curioso porque en la era de la tecnología parece que hay más desinformación acerca de estos temas, y un patrón que se viene repitiendo en cuanto a sexualidad. Ni siquiera hablo de tabúes o hablo de poca experiencia. Al contrario, la apertura es mayor, pero la desinformación es proporcionalmente igual. Es proporcionalmente a la desinformación que hay en estos momentos. Y es curioso porque entonces yo me pregunto, ¿cómo los medios de comunicación crean líderes de información ante los temas de sexualidad? Y es en la propia jerga del estudiante que te vas dando cuenta cómo se expresa. Es decir, frases como, en lugar de decir coito, pues, que podrían interpretarse inclusive como mera broma, pero en un momento real llegan a inclusive a mencionar nombres de personas que suben videos a redes como YouTube, que los toman como el estandarte del conocimiento de la ciencia de la sexualidad, y no es así, porque la sexualidad es parte de la biología y parte de la sociedad, porque al final de cuentas es un concepto amplio que más adelante vamos a explicar y vamos a ver en qué detona esto. ¿Cuál es la apertura que hay en la sexualidad de los estudiantes? Porque es importante, porque, insisto, estamos cargados de información, pero también es importante ver cuál es la apertura que ellos tienen. Es decir, vamos desde el modelo desde casa. Si la educación me pide que tanto maestro, alumno y padres de familia estén atentos, también es importante ver qué cultura traen ellos de casa y la implementan en el respeto, en los valores hacia las demás personas. Y por supuesto, cómo interviene en la cultura, en el ámbito de la cultura, el tema de la sexualidad. Por años se ha tratado como un tema tabú, hoy la apertura es mayor. Sin embargo, la violencia hacia las personas que viven su sexualidad de tal o cual manera siguen siendo juzgadas. No va hacia eso, no va hacia una cuestión moral, sino una representación de lo que dimensiona la sexualidad. Y la intervención. Bueno, para la intervención, este trabajo se basó en varias teorías. La primera es la teoría humanista en la pirámide de Maslow. Maslow marca en la base que las personas tienen necesidades fisiológicas o básicas, entre ellas la sexualidad. Curiosamente, la sexualidad es parte de como un acto, y como un acto de emocional hacia las demás personas. Y por supuesto, si es un acto hacia las demás personas, hay una afiliación, de decir, pertenecer a un tal grupo social para escalar y llegar a la autorrealización del ser humano en toda su complejidad. Por supuesto, utilizamos la teoría constructivista. ¿Por qué? Porque al diseñar un taller necesitábamos estrategias que nos ayudaran a entender no solamente en qué contexto viven, sino de qué forma se los vamos a hacer llegar. Un tato toca, juega, aprende, que es lo que introducir esa parte de la cultura sin dejar la parte científica, introducir lo que ellos ven en su contexto a manera de juego. Por supuesto, la psicopedagogía, porque ellos están en la etapa de las operaciones formales, que es a partir de los 11 años en adelante, y lo complejo que pueden llegar a ser estos términos y el modo en que se utilizan para el desarrollo y entendimiento de decir, bueno, tal es la sexualidad, cada persona tiene un gusto, vivimos la sexualidad de manera diferente, entre lo que destacan gustos, el género, las propias relaciones sexuales como acto,
y las consecuencias que puede haber dentro de ese, y cómo evitar y prevenir y mantener una vida y crear un proyecto de vida sano que a futuro, a corto y a largo plazo sea posible lograr. Y el otro es, por supuesto, el psicoanálisis y su relación con la sexualidad. ¿Por qué? Porque parece que tenemos un problema nosotros con la sexualidad y que todos se lo atañemos a que no atendemos esas necesidades, cuando por otro lado debemos de abrir espacios para hablar de esos temas. Y por supuesto el estado del arte, está Reud con la historia de la sexualidad. Tenemos la sexualidad en adolescentes, porque principalmente nuestro objeto de estudio es en adolescentes, que es otro tema complejo, es otro concepto complejo, pero aquí lo oscila para nosotros los adolescentes entre la edad de los 10 a los 18 años. Ese periodo de adolescencia. Adolescencia es esa etapa en lo que se van presentando cambios en nuestro cuerpo. Y no solamente en nuestro cuerpo, sino en nuestro modo de pensar. Y todo eso es en contra de nuestra voluntad. Y eso despierta dudas en las personas de cómo voy a vivir, qué necesito para satisfacer tal o cual necesidad que se me está creando, por qué mi cuerpo presenta estos cambios, porque es biológicamente es obligatorio, insisto, es en contra de la voluntad de la persona, pero surgen estos cambios y a partir de ellos nacen necesidades que se deben cubrir y deben ser explicadas, entendidas, para que ellos desarrollen un modo que les funcione y que al contrario que amplíen y compartan su conocimiento. Por supuesto, la Carta de los Derechos Sexuales. ¿Por qué? Porque la información es ante todo. Y la CNDH, el Consejo Nacional de la CNDH, tiene estas cartillas de información para que las personas se acerquen a ellos. La justificación, por supuesto, la desinformación, el analfabetismo cultural, la complejidad no distinguen de clases sociales. La jerga popular denota la carencia de conocimiento sobre el tema. Se observa que no hay situaciones de embarazos no deseados, afortunadamente, o enfermedades de transmisión sexual, que a diferencia de las escuelas públicas presentan índices de acuerdo a los reportes del sector salud. Pero el vocabulario, las prácticas y las relaciones que se forman en el salón merece conocer sobre un tema complejo, relevante y cuya información puede cambiar lo plasmado en el proyecto de vida de los estudiantes. Bueno, lo siguiente es hablar del programa de actividades. Lo primero, por supuesto, que tuvimos que hacer es un análisis de grupo. En ese análisis de grupo nosotros vamos a identificar el problema. El problema es justamente que a través de la jerga popular y la información y el vocabulario que cargan los estudiantes, encontramos que es necesario hablar de sexualidad. Por supuesto, el siguiente paso es el desarrollo del trabajo, hablar de la empresa, sus valores, plantear el problema, la revisión de la historia del arte, crear las preguntas y justificación que ya fueron mostradas en este coloquio. Por supuesto, tuve la fortuna de trabajar con la psicóloga Nancy Ortega Gómez Llanos, que en conjunto formamos este taller de educación sexual, que si bien en un principio puede ser un poco fuerte, no me gustaría catalogarlo fuerte, pero las instituciones a veces llegan a pausarte por el contenido que quieres mostrar o por los temas que quieres ver. Por supuesto, luego será la implementación del taller, evaluarlo y conocer los resultados. Bueno, el taller, lo primero es hablar del género. ¿Qué es el género? ¿Cuál es la composición genital del hombre y la mujer? Es lograr que los estudiantes de bachillerato entiendan temas de la sexualidad y ética desde la base, es decir, cómo nos concebimos tanto como hombre y mujer, es decir, qué es el género y qué domina cada uno, las circunstancias que socialmente, cómo se ve socialmente el género, es decir, por qué tal color para las niñas, por qué tal color para los niños. Es interesante. Pero antes tendremos una actividad de rompehielo que se llama gente con gente. Y en ese momento te das cuenta que convivir con los demás y estás viendo tu sexualidad. ¿Por qué? Porque no por ser hombre y abrazar a una mujer me va a hacer menos hombre. O viceversa, una mujer siendo con una mujer no me tiene por qué faltar el respeto en esas cuestiones. Por supuesto, luego hablar de los genitales, los órganos reproductivos, las connotaciones científicas y los genitales en la cultura.
Es sumamente relevante, porque una de las dinámicas es preguntar a los estudiantes cuánto, en 20 segundos, 20 segundos, 25 segundos, 30, preguntarles cuántos apodos tiene el pene y la vulva. Es interesante hablar de eso. ¿Por qué no hablamos del pene de manera cotidiana? ¿Por qué tenemos que llamarlo de diferentes maneras, de maneras peyorativas? Al final de cuentas es lo que se va ocurriendo y una forma que suene chistosa para no decir su uso o digamos su palabra común y corriente. El pene, vagina y vulva. Por supuesto, un tema relevante para la sociedad del siglo XXI, que es las orientaciones sexuales. ¿Qué es? ¿Cuántos tipos de orientación hay? ¿Cómo eso afecta emocionalmente? ¿Y cómo los ve la sociedad? ¿Por qué nos da pena hablar de estos temas? ¿Por qué la gente piensa que es un tabú? ¿Qué pasa cuando me gusta una persona de mi mismo sexo? Es importante abrir camino a que los jóvenes se puedan sentir en confianza, hablar de estos temas, que no se sientan juzgados, que sientan que por tener una preferencia o un gusto diferente me quita calidad de ser humano. Al final de cuentas tenemos derechos, señores. Tenemos un comportamiento en sociedad y tenemos un trabajo en colaborativo que es mantener y perdurar. Es interesante. ¿Y por qué la gente juzga? Al final de cuentas, si es lo que menos quiero. Quiero sentir juzgado, aceptado. ¿Por qué? Porque es parte de mi libertad y no estoy dañando a las demás personas. Por supuesto, luego la atracción sexual, las emociones y por qué nos inclinamos a un género. ¿Por qué tenemos necesidades sexuales como lo indica Freud en el psicoanálisis? Este tema con la sexualidad, porque necesitamos esas atenciones y al final de cuentas no deja de ser algo básico y fisiológico para el ser humano. Por supuesto, luego el coito, la reproducción sexual, cómo vamos madurando, qué edad es interesante tener una relación sexual, qué desinforma de las relaciones sexuales, porque, insisto, la apertura en la era de la complejidad es amplia. Estamos a grado de información tan sensible que en el caso de las relaciones sexuales podemos creer que viendo un video pornográfico es realmente cómo se lleva una actividad sexual. Y entonces ahí tendremos que aprender a diferenciar la fantasía de la realidad. Por supuesto, ética y valores, porque hay principios, las personas tenemos principios inclusive para referirnos a las demás personas. Y por supuesto los factores de riesgo. Los factores de riesgo que son alcanzar la madurez emocional, que es complicado, los métodos anticonceptivos, los factores de riesgo en las relaciones sexuales y por supuesto el proyecto de vida. Y entonces a partir de una dinámica vamos a empezar a tener relaciones sexuales con los estudiantes. Si es que en la dinámica vamos a abrir un papelito, vamos a escribir que alguien tiene SIDA y entonces vamos a empezar a relacionarnos con la gente. Entonces puede haber enfermedades venéreas, pero por supuesto también va a haber la contraparte, que son los métodos de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Y ahí te das cuenta más o menos con un estimado con cuánta gente te estás metiendo y qué es el riesgo que conlleva tener relaciones sexuales sin el debido conocimiento y sin conocer y la apertura que hay para estos temas. Bueno, las dificultades de este taller, en primera, es un gusto que haya podido formar este taller y me gustaría llevarlo a cabo, por supuesto. Es difícil mantener apertura ante estos temas, lo repito. ¿Por qué? Porque las autoridades de la universidad no dejaron llevar el proyecto a cabo por cuestiones de los padres de familia. No vaya a ser que se haya colado alguna información. Entonces prefirieron tener dimitir de este taller por esta ocasión. Pero no quiere decir que más adelante no lo pueda retomar. Inclusive llevar educación sexual es parte de los derechos de los y las estudiantes. Es un tema complejo, definitivamente. Es un tema amplio, es un tema cultural y intentamos cambiar mentes,
Igual sabemos que no se puede el 100%, pero a través de la diversión, a través de la exposición, y a través de la reproducción de videos, de lo que los chicos del siglo XXI están acostumbrados, poder llegar a cambiar su concepción de las estructuras mentales de estos conceptos y de este tema sobre todo. Y por supuesto, las instituciones educativas juegan un papel definitivo en la educación. En su filosofía, tratan con seres humanos y deben ofrecer los medios y las estrategias para que esos conozcan el mundo en su forma científica experimental. Con esto, la información se vuelve relevante, pues disminuye la ignorancia. ¿Qué es lo que queremos? Es la información nutre al ser. El ser entiende esa información y la aplica en su vida diaria. Y es importante, porque insisto, cuando planeamos un proyecto de vida, queremos lo mejor para nosotros a corto, mediano y largo plazo. Y por supuesto, los resultados es que en esta ocasión no se pudo implementar porque la máxima autoridad nos denegó. A eso súmenle que se atravesó la pandemia del COVID-19. Otro motivo que nos dieron es que los padres pueden malinterpretar esta dinámica por las temáticas, porque es fuerte, habla de la jerga tal cual popular, y estos temas que a veces hay personas que no están en sintonía sobre lo que se quiere dar. Pero es eso, dar paso allá. Si estamos en la incertidumbre, pero también estamos en la era del conocimiento. La desinformación, a pesar de lo hiperinformados que estamos o al acceso de información que tenemos, pues ponemos en tela de juicio que nos vamos por lo más simple o lo que está al alcance y no investigamos. Y ese es un criterio a sumarte a decir, bueno, ese taller me puede servir para tal cosa, quiero conocer más de esto para empezar una vida plena, una vida feliz, sin tabúes, y por supuesto que proyecte lo relevante del ser. Muchas gracias por tu atención. Hasta aquí mi video. Soy Rubén Ernesto Beltrán Quirós, del grupo de cuarto año. Muchas gracias por su tiempo, por ver este video. Que tengan buen día.